irradiar, porque todos tenemos una historia que contar. Estamos recién empezando con esta aventura y pues de lo que se trata es de ayudarnos unos a otros a partir de las experiencias de alguien más, a conocernos, a ir pues disfrutando de esta vida, del camino de vivir, de acontecer diario, de entender un poco qué es lo que es la vida y bueno, sobre todo de hacerlo más ligero y divertido. Y para esta segunda emisión, pues tenemos una invitada especial. Le hemos pedido que nos acompañe porque, pues sin duda, su camino de vida ha sido muy interesante, muy intenso, ha tenido momentos difíciles, otros muy emocionantes y para mí ha sido un honor compartir este recorrido. Nos encontramos de la manera más extraña que se pueden imaginar, pero son como, pues, de esos encuentros que uno tiene en la vida de personas que pareciera que nacieron para eso, para encontrarse y para ir creciendo juntas. Entonces, es mi amiga, la admiro, es la doctora Olivia Castillo Castillo y está aquí con nosotros. Bienvenida, Oli. Hola, Charito, pues muchísimas gracias, unas palabras realmente generosas y pues muchísimas gracias. Oli, muchas gracias por aceptar esta invitación, porque, bueno, fue de manera apresurada, pero sobre todo fue como ha sido toda esta aventura, un poco arriesgándonos a ver cómo nos va y de qué nos sirve platicar, pues como lo hacemos siempre, ¿no? Como amigas, pero ahora pues en una transmisión que podrá verse en varios canales, animados un poco por el interés de pues alguien que quiere conocer del mundo y conocer de las experiencias de los demás. Entonces vamos a empezar, Oli, por contar un poco cómo fue que nos conocimos. Nos conocimos en 2012. No, 2002. ¿Dos? Sí, es cierto, 2002. Sí. Van a empezar a hacer cuentas, Oli. Bueno, no diremos qué edad teníamos en aquel momento, pero sí nos conocimos en 2002 en Madrid, en España. Exacto, estábamos las dos haciendo un curso de verano en la Universidad Complutense, en ramos diferentes. Yo estaba haciendo el curso de verano en documentación en medios de comunicación y tú estabas en comunicación comercial. ¿Perdón? En comunicación comercial. El título era enorme, Comunicación Comercial, los retos de la sociedad del conocimiento. Pero cuando nos conocimos en España, Oli, tú ya estabas trabajando en Ciudad de México, tenías ya una experiencia laboral. Vamos a empezar con un poco de cómo fue que llegaste a elegir la carrera de comunicación o cómo la vida te llevó a elegir ese camino, pero un poco para hacer digamos que el recorrido de cómo nos conocimos. Las dos ya teníamos una experiencia laboral, nos encontramos en este curso de verano y de ahí, bueno, nos ha dado de todo. Pero empecemos por cómo fue que elegiste estudiar comunicación. Pues yo estudié en la UNAM, en la Escuela Nacional Preparatoria, en la número 8, y en esa preparatoria había una opción técnica de fotografía. Entonces había como varias posibilidades técnicas, podías estudiar computación y como volviendo al tema generacional, en aquel momento estudiar computación era aprender a utilizar los códigos MS2, ¿no? Y entonces eso como que no me llamaba tanto la atención. Y había la opción técnica de fotografía que era muy solicitada, mucha gente quería hacer foto. En aquel momento era una fotografía análoga, todavía era película, era todavía el papel, tenías que hacer como todo el proceso químico para poder ver una fotografía. Y tuve la enorme fortuna de que mi profesor de fotografía era extraordinario, Juan Carlos Romo. Él es un fotógrafo que actualmente trabaja en la Universidad de Querétaro, pero en aquel momento era una gran experiencia. Primero fue una gran experiencia que me aceptaran,
porque como te digo, éramos pues muchísimas personas solicitando la opción en una preparatoria pública enorme. Entonces fui afortunada, me aceptaron y a partir de ahí aprendí que la fotografía también era mucho jugar. Previo a eso era como una chica muy retraída, muy de mis libros, me encantaba leer de toda la vida desde la infancia, pero la fotografía me enseñó como a disfrutar también como el otro aspecto, ¿no? La parte de salir, porque pues si hacíamos fotografía, entonces conocíamos la Ciudad de México, conocíamos los lugares cercanos a la Ciudad de México, pues nos íbamos de campamento. En aquel momento el Popocatépetl todavía no hacía erupción, entonces pudimos subir al refugio. Mi condición física en aquel momento, sí, arriba, ¿cómo se llama? Tlamacas. ¿Tlamacas? Donde está, ahí, y bueno, mi condición física no era como muy buena, entonces yo no subí hasta el cráter, pero varios de mis compañeros sí. Entonces teníamos como esa experiencia con la naturaleza y me di cuenta que me gustaba eso, que esa carrera, que la fotografía formaba parte de una carrera universitaria que se llamaba comunicación, porque previo a eso yo estaba en el área 3 y pensaba que quería ser administradora, pero la verdad es que mi naturaleza no es así, o sea, soy más como de estar como explorando un poco, y aunque pareciera que soy como más tranquila, en realidad sí me gusta como ir a investigar como otras cosas, qué otras cosas se pueden saber y conocer, y entonces yo creo que mi camino hacia la comunicación inició en la fotografía, y luego pues ya decidí, en aquel momento teníamos pase automático, entré a la Facultad de Ciencias Políticas en la UNAM y creo que ha sido una de las experiencias más felices de mi vida. O sea, disfruté cada día porque como que me sentía que había encontrado a mi tribu, que antes me sentía como un poco ajena porque en la prepa a mí me costaron mucho trabajo las materias de matemáticas, y eso tenía que ver con que en la secundaria pues no tenía como muy buena formación, aunque tenía buenas calificaciones, no entendía muy bien los procesos de matemáticas, y entonces en la prepa cada año, o sea, en álgebra, geometría analítica, cálculo diferencial e integral, era algo que me costaba mucho, pero como yo venía de una experiencia de ser una alumna de 10 siempre, me frustraba mucho como no hacerlo como yo creía que tenía que hacerlo, ¿no? Entonces, encontrar la fotografía y ese momento como muy gozoso, y luego entrar a la facultad y estudiar comunicación, y todo era mucha dicha. O sea, de verdad me encantaba cada libro que leíamos, cada profesor, cada día. O sea, sí fue como uno de los momentos más felices y más plenos, creo. También con momentos duros, pero no tenían que ver con la escuela. Y sí, yo creo que ese fue como el camino. ¿Pero fuiste un poco llevada por la vida o sí fue una decisión consciente de sí, yo quiero estudiar ciencias de la comunicación porque tengo claro que voy hacia allá? No, yo creo que fue más la vida, porque había como cosas a mi alrededor que me decían como hacia dónde quería ir, ¿no? En la parroquia que estaba cerca de mi casa era una parroquia jesuita y trabajaban mucho con personas que estaban huyendo de procesos de guerra en sus países, sobre todo en Centroamérica. Entonces había muchos refugiados, pero también venían personas de otros lugares, había norteamericanos, había gente de Europa que quería conocer como de estas experiencias. Entonces, en esas comunidades como muy multiculturales, se veía el periodismo, porque en aquel momento yo veía comunicación ligado al periodismo en ese primer momento, y entonces decía, ay, es que debe ser fascinante como explorar el mundo a través de esta experiencia de narrar lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, mi primera idea tuvo que ver con periodismo.
Sin embargo, en la licenciatura, el primer año y medio no lo hacíamos en aquel momento directamente en la licenciatura. Teníamos tronco común, entonces compartíamos clases con nuestros compañeros de sociología, de relaciones internacionales, de ciencias políticas y de administración pública. Eso también abrió las posibilidades a que la comunicación no únicamente era esta rama tan importante que es el periodismo, sino que había otras posibilidades y que tenía como todo este camino audiovisual, que fue mi primer acercamiento realmente con la licenciatura como una gran pasión. O sea, hacía fotografía después de la prepa en el fotoclub de ingeniería, entonces conocía gente de ingeniería y no solo de ingeniería, llegaba gente de diferentes lugares de la universidad, entonces tenía como mi espacio en la facultad con mis compañeros, pero también tenía la posibilidad de irme a ingeniería y conocer a otros compañeros de otras licenciaturas y que hacíamos esta dinámica de seguir yendo a conocer la ciudad o lugares cercanos para fotografiar. Entonces era como la fotografía, yo creo que fue guiando en mucho mis primeras decisiones académicas y también laborales. Oli, ¿hay alguien que haya marcado tu vida en ese plazo, sobre todo de la prepa, la universidad? Porque, pues, afortunado o desafortunadamente siempre hay quienes te ayudan, ¿no? Quienes te van abriendo el camino y te van diciendo, o ya sea porque te pican el orgullo, o porque te retan, o porque, pues, en un acto de admiración tú dices, yo quiero ser persona, o yo quiero seguir este camino. ¿Hay alguien, o hubo alguien, o algo que te marcó un poco la vida en esa etapa? Pues yo creo que así como una persona en particular en este momento no creo, pero sí las circunstancias, es decir, todo el tema de derechos humanos que se discutía y todo el tema político que se discutía en la parroquia a la que yo asistía, sí detonaba como muchas inquietudes, muchas ganas de, es que el mundo tiene que saber que está pasando esto, el mundo tiene que saber que tenemos derechos y que son pisoteados. Entonces, yo creo que eso sí marcó mi vida, no solo mi decisión en aquel momento, sino mi vida en general, cuando estoy frente a una situación en la que hay como un poder sistémico. En el fondo de mi corazón siempre está como muy claro que eso no está bien, ¿no? Que tenemos que cuestionarlo, que tenemos que preguntarnos. Entonces, sí creo que no sería una persona, sino las circunstancias y el hecho de que también que fueran padres jesuitas, que estaban muy comprometidos con la parte social de lo que ocurría en México, pero también de lo que ocurría en el mundo. Entonces, sí creo que estaba como muy ligado ese tema. Y no era tanto una persona, sino como las circunstancias que estaban ahí. De hecho, mis primeras marchas en la Ciudad de México pues fueron desde la parroquia, por ejemplo, en los 500 años de... En aquel momento no era resistencia, pero sí era como... No estamos de acuerdo en que haya sido conquista, ¿no? O sea, sí era un ir y manifestar políticamente algo, o sea, no era una marcha católica en el sentido tradicional, era una marcha más como de reivindicación de los pueblos originarios y de nuestro origen, ¿no? Entonces, sí creo que eso sí contribuyó a conformar mi noción de mundo. Entonces, pues sí, lo atribuiría más como a las circunstancias que a una sola persona. Bueno, y una vez que sales de la universidad, ya título en mano, eres toda una licenciada y, oh sorpresa, te tienes que enfrentar al mundo del trabajo, al mundo laboral. Y pues hay quienes lo tienen muy fácil, hay a quienes les cuesta más trabajo. ¿Cómo fue para ti salir de la escuela y decir, ¿por dónde empiezo?
Yo creo que mi primer camino sí tuvo que ver con quién facilitó mi entrada al mercado laboral. Es decir, yo tenía una muy buena amiga que su familia tenía una constructora y entonces ella me invitó a trabajar con ellos, pero ahí empecé a tener como también una sensación de que eso no es lo que yo quería hacer. No entendía cuál era mi razón de estar ahí. Y otra amiga me invitó a sustituirla como asistente de dirección en una pequeña productora que se llamaba Cero en Conducta. Y entonces dije, yo de aquí soy. Esto es lo que a mí me gusta. Me encanta este tema de estar en una grabación y de ver cómo se organiza desde conseguir la locación, el equipo humano, el equipo de trabajo también. Y me sentí realmente encantada con ese trabajo. Y entonces mi amiga se fue a trabajar a Televisión Azteca y me dejó ese trabajo. Y quien fue mi jefa en aquellos años, pues ya se quedó conmigo y me tocó hacer la transición, de hecho, entre la versión análoga del video y la versión digital. Y también me tocó ver esta otra parte laboral muy fuerte que ha ocurrido a través de la tecnología. Cuando yo empecé a trabajar, éramos un equipo muy grande, éramos muchísimas personas, o sea, había el fotógrafo, el asistente del fotógrafo, la sonidista, el asistente del sonidista, la directora, el asistente de director, la productora, el asistente de productor. Entonces, estamos hablando de 8 personas que estaban en una grabación para una entrevista de médicos, porque en esta productora lo que hacían eran videos para la industria farmacéutica. Y de pronto me tocó ver con el paso de los meses, ni siquiera de los años, cómo ese equipo de trabajo cada vez se hacía más pequeño, cada vez contratabas a menos personas porque ya la tecnología te permitía hacer como ciertas cosas y entonces empezaban a eliminar. Yo creo que lo primero que se fue, y fue como bastante grave porque tuvimos varios problemas al inicio, fueron los sonidistas. Fueron los primeros que dejamos de hacerles llamados. Después de ellos va el fotógrafo, pero ya no lleva asistente. Luego también vas bajando como los costos. Entonces me tocó ver como esa parte. Y yo empecé como asistente de dirección. Estuve 4 años en esa productora y terminé siendo como todóloga, o sea, hacía el guión y también hacía la producción, hacía la primera edición, el primer corte. Nunca hice postproducción, o sea, hacía algunas cositas de after en aquel momento, pero no mucho, o sea, lo muy complicado, siempre contratábamos a alguien, pero por horas. Me tocó dejar de ir a un lugar en donde se editaba porque ya lo podías hacer si tenías una computadora y tenías suficientes gigas. Entonces me tocó como ver cómo ese mercado también se volvió como más pequeño, o sea, ya era pequeño, se volvió todavía más pequeño y pocas personas haciendo muchas cosas. Entonces, en ese momento todavía lo disfrutaba mucho, pero ya dejaba de parecerme como algo que me estuviera retando. A mí siempre me ha gustado como aprender, tengo como unas ganas constantes de aprender, de que algo no me sea fácil. O sea, no que me guste sufrir ni mucho menos, pero me reta mucho a no entender algo y tratar de entenderlo. Entonces, digamos que ese proceso al interior ya lo había entendido desde donde lo estaba haciendo y fue cuando me fui al curso y cuando te conocí, cuando estaba como en esa crisis, ¿qué voy a hacer? ¿Hacia dónde voy a ir? ¿Voy a seguir aquí? O mejor busco otra cosa, ¿no? Porque además, pues era freelance, no tenía un sueldo como tal, tenía proyectos. Entonces, si tenía muchos proyectos, tenía una muy buena compensación económica.
pero si no tenía proyectos, pues en realidad no tenía un sueldo, ¿no? Entonces, en esos momentos lo que hacía era igual trabajar como en algunos comerciales, como en asistencia de producción, cosas así, pero no tenía como ningún tipo de estabilidad económica en aquel momento. ¿Qué edad tenías Entonces, en ese momento? ¿Perdón? En ese momento tenía 28 años, más o menos. 27, 28 años. Y bueno, las circunstancias te llevaron a irte a estudiar a España, regresar y dar un giro. ¿Hiciste un giro rotundo en tu vida? Sí, absolutamente, porque y también tenía que ver con estos, con este conocer personas, porque justo la amiga de mi jefa empezó a trabajar en la Fiscalía Especial para Movimientos Políticos y Sociales del Pasado en el estado de Guerrero. Tenía oficinas en Atoyac de Álvarez y en Acapulco. Entonces, cuando regresé, me invitaron a trabajar en la fiscalía. Entonces, pues yo ya tenía como todas estas inquietudes también sociales desde la adolescencia. Y entonces me parecía un trabajo muy interesante. Y fue cuando me fui a trabajar a Guerrero. Me fui a trabajar sobre todo a Atoyac de Álvarez. Y la experiencia de trabajo fue muy fuerte, porque me tocaba ser la cara amable de esa fiscalía, la cara que buscaba empatizar con las personas que tenían familiares desaparecidos en la década de los 70, o sea, ya habían transcurrido muchos años. Y lo que ellos decían es que lo que querían saber es si sus familiares estaban muertos. Muchos de ellos creían que, por ejemplo, si los habían torturado, estarían por las calles en otro estado del país, que serían indigentes, que, o sea, no sabían qué había pasado con ellos. Y es lo único que pedían, saber qué es lo que había pasado. Y también cambió, por ejemplo, mi visión de los indigentes, ¿no? Antes de eso, yo pensaba que pues eran personas como parias de la sociedad. Y después de eso, cuando veía indigentes, siempre pensaba, híjole, ¿de verdad no serán los familiares de esas personas? ¿O qué pasó en su vida para que terminaran en una situación así? Entonces, sí cambió como muchas cosas con respecto a las cosas que pensaba. También me di cuenta ahí que a veces las personas que tienen muy buenos discursos de los dos lados, digamos desde el lado del poder establecido, pero también desde el otro lado, quienes dicen que luchan por las cosas, a veces no es cierto. Y me encontré como con ese tema muy mercenario que sigue presente. O sea, no quiere decir con esto que no haya luchas legítimas y muy fuertes de parte de gente que está realmente comprometida con sus causas, pero que también allí se cuelan otros intereses, y eso creo que también fue como un gran tema de realidad, ¿no? Saber esas otras cosas que ocurrían, ¿no? El tema con los ministerios públicos también, que aunque estaban tratando con víctimas, a todos los trataban como si ellos fueran los acusados, ¿no? O sea, esta falta de empatía de los ministerios públicos para con los familiares de las víctimas también era como muy fuerte, ¿no? O sea, yo aprendí en Guerrero que como ciudadana de la Ciudad de México, desde la Ciudad de México yo había recibido los beneficios de mucho de esas luchas, es decir, estas luchas por la democracia, por la libertad, se habían librado en otros campos que desde donde yo las veía en el centro, en la Ciudad de México,
pues en realidad no sabía, no era consciente de todas esas luchas que se habían librado en otros espacios, ¿no? Entonces, creo que a nivel de conciencia social fue muy importante trabajar en Guerrero, ¿no? Fue una experiencia muy fuerte y muy fuerte como en todos sentidos. Yo creo que de hecho Guerrero marca un antes y un después en mi vida, no solo en mi vida laboral. En general, Guerrero fue realmente un momento de decidir como hacia dónde iba a ir, ¿no? Aunque no lo tenía claro, y creo que el tema del programa, que es buscar el rumbo, pues tiene que ver con mucho encontrarte de pronto en ciertos momentos en los que tienes que tomar decisiones. A veces las que tomas en aquel momento te parecen las mejores y a la distancia las ves distinto, ¿no? En aquel momento resultaban pues buenas por alguna razón, pero pues tienen un ciclo, eso también es importante. Eso es algo que creo que he aprendido en el tiempo, ¿no? Que las cosas pueden tener un ciclo, a veces esos ciclos son más largos, a veces son más cortos, pero que sin duda pues sí hay como sus momentos, ¿no? Sí tienen sus momentos. A ver, Oli, pero estabas trabajando para la fiscalía, estabas realizando un trabajo, pues que muchos se lo tomaron en serio, otros no, pero a ti te tocaba, dices, desde un principio, dar la cara y ser esa cara amable y ganarte la confianza de la gente, ir y escuchar sus historias y que ganarte la confianza y que la gente te contara y se abriera, no solo que te abrieran las puertas de sus casas, sino que además te abrieran pues sus corazones, que te lloraran. ¿Cómo se levanta uno de eso? A veces es bien difícil pues salirte de la casa y decir, a ver, esta no es mi historia, esto es mi trabajo. ¿Cómo separabas? ¿Cómo lograbas, pues, no sé, recomponerte después de todo eso? Pues la verdad es que te tenía a ti. A ti te contaba muchísimo de lo que estaba ocurriendo. Me acuerdo de esos trayectos que hacíamos Ciudad de México, Puebla, cuando nos encontrábamos. Y te contaba qué estaba pasando, ¿no? Porque sí creo que en aquel momento hablar contigo me ayudó muchísimo como a poner en perspectiva lo que estaba ocurriendo. Porque sí me sentía muy afectada por lo que veía que estaba ocurriendo. O sea, yo me estaba dando cuenta que esa fiscalía en realidad no estaba haciendo lo que se suponía que tendría que hacer. Y me sentía mal de ser parte de eso, ¿no? Entonces, hacía lo mejor que podía desde donde podía, que era escuchar, pero entendía que esa era solo una parte y que por alguna razón estaba ahí para entender como esta parte de la historia de México y que era parte de un aprender que había muchísimas luchas, que había muchísima injusticia y que al final las personas son las que van resolviendo los temas. O sea, creo que no viene como desde arriba, sino que es un tema de comunidades, es un tema de solidaridad interna y de autogestión de ellos. Porque, pues, o sea, sí, para mí era duro, pero al final del día tenía un espacio propio de resguardo y eso era algo que me ayudaba a mí, pero sí me estaba dando cuenta que esa circunstancia no era compartida, que en realidad había muchísimas más personas que no estaban pasando por las mismas circunstancias, que al final también entendía que
que era como parte de algo más grande, ¿no? De algo que hoy me doy cuenta que se repite y que se seguirá repitiendo en la medida en la que no somos conscientes de que podemos generar otras alternativas, ¿no? Que como que era como algo que tenía un proceso y que se iba repitiendo. Entonces, ¿cómo me recomponía? Creo que hablándolo y pues llorándolo también. Creo que sí es muy duro reconocer ese dolor y esa injusticia, sobre todo como el tema de la injusticia, pues estaba muy, muy presente en aquel trabajo, ¿no? O sea, cómo verla, cómo había ocurrido y cómo seguía pasando, ¿no? ¿Hubo alguna historia que dejara así como una huella? ¿Alguna huella que te dejara, vamos, de esas historias que se quedan contigo? Que te costaron trabajo ganarte la confianza de las personas y cuando te cuentan y tienes el testimonio, es más allá de cumplir con tu trabajo, sino fue todo lo que hubo detrás para ganarte, para poder lograr tu objetivo, que era obtener la información, sí, pero todo el trabajo que llevó contigo, todo lo que significó, pues incluso hasta vencer tus miedos a ir y preguntar y bueno, la circunstancia tampoco era fácil, ¿no? Llegar a esas comunidades era difícil. La zona de Guerrero, esa zona sobre todo de la montaña de Guerrero, siempre ha estado como muy marcada por la violencia, por la inseguridad. ¿Y qué momentos nos puedes compartir de toda esta etapa? Y esta historia continuará.